Tengo frío. Bueno, para clasificar un poco más estos materiales existen lo que se le dice las propiedades generales. Dentro de estas se encuentran las propiedades físicas, las propiedades térmicas, las propiedades acústicas, las propiedades ópticas, las propiedades eléctricas, las propiedades químicas, las propiedades mecánicas y las propiedades tecnológicas. Primero lo primero, ¿qué es un material? Según el libro que vamos a estar analizando, que se llama Introducción a los Materiales, abajo en la descripción les voy a estar dejando el link para que vean el PDF. Según este libro, se califica como material de construcción al conjunto de sustancias o materias primas utilizadas para construir. Es una definición un poco obvia, ¿no? Estos materiales se dividen en dos grandes grupos, los naturales y los artificiales. Dentro de los naturales nos encontramos con los materiales que no han sufrido ningún tipo de proceso hasta su empleo en obra, como por ejemplo la madera, los mármoles y la arena. Los artificiales son los materiales que sufren procesos antes de utilizarse, como pueden ser el metal, el vidrio, entre otros materiales, por ejemplo también el cemento Portland. Ya voy a hacer un video sobre cementos, aglomerantes, aglomerados, pero ese es el próximo video. Bueno, sabiendo que están estos dos grupos, seguimos con las propiedades generales de los materiales. Propiedades físicas. Entonces, ¿qué son las propiedades físicas? La primera de todas las propiedades físicas que el libro nos deja son la forma y la dimensión. ¿Qué es esto? Básicamente es qué forma tiene el material y qué dimensión tiene el material. La otra propiedad que nos deja el libro es el peso específico. El peso específico es básicamente cuánto pesa una unidad de volumen determinada de este material. Este volumen se puede determinar de la siguiente manera. Volumen real, como aquel volumen del material compacto, por ejemplo, un elemento de metal es 100% compacto. Volumen aparente, que aparece cuando tenemos un material con poros, o sea, con cavidades, microcavidades en su interior. Y el volumen a granel, que es cuando tenemos materiales o pulverizados o en forma de piedritas muy chiquititas, como puede ser la arena o el cemento, entre otras cosas. Lo importante de esto es que entiendan que el peso específico se refiere a el peso del material en relación a una unidad de volumen, ¿sí? ¿Cuánto pesa un metro cúbico de X material? Las próximas dos propiedades que nos deja son la porosidad y el grado de densidad. La porosidad se refiere cuando un material contiene estas microcavidades llamadas poros o alvéolos, que podemos hacer una relación con los pulmones humanos, que básicamente son un hueco de aire dentro del material. Se mide generalmente en un número con un factor que va desde 0 a 1, siendo 0 un material compacto y 1 un material muy poroso. Y el grado de densidad es la relación entre el volumen real y el volumen aparente. ¿Qué quiere decir? Que el volumen real va a ser la parte compacta, el volumen aparente va a ser la parte de aire y el volumen total va a ser lo que el material ocupa. Otra de las propiedades que nos acerca el libro es la higroscopicidad. Esta propiedad básicamente es la propiedad que tienen algunos materiales, como por ejemplo las esponjas, de absorber agua y variar su peso. La siguiente propiedad es permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad que tienen algunos materiales para dejarse atravesar por los líquidos, de dos maneras: por presión y por capilaridad. Por presión es básicamente cuando derramas un líquido encima de algo, ese líquido ejerce presión sobre la superficie del material, lo cual puede llevar a que el líquido penetre dentro del material. Y la capilaridad es básicamente cuando tenemos un material que está, por ejemplo, en contacto con el terreno, que puede darse generalmente en las bases de hormigón de una estructura, que el agua que está en el terreno puede ascender por el material de manera vertical en función del material. En función del material se mide la capacidad de absorción. Es la cantidad de agua que va a poder subir por ese mismo material.
Eso lo determina el poder de absorción de cada material, que está estrechamente vinculado con la porosidad. También tenemos materiales que son porosos, pero no son absorbentes. Esto quiere decir que los poros y las cavidades internas del material no están conectados con la superficie. Para resumir esto de la permeabilidad es igual a la cantidad de líquido que pasa por un cuerpo de determinado espesor y determinada superficie a una temperatura y a una presión también determinada. La última propiedad física que nos acerca el libro es la homogeneidad y la heterogeneidad del material. Básicamente, igual que en el colegio, la heterogeneidad de un material es cuando cada punto del material es diferente al otro, como puede ser la madera, y la homogeneidad es lo contrario, cuando todos los puntos del material son iguales, como puede ser un material fundido, como el hierro. Se me enfrió el café. El siguiente grupo de propiedades son las propiedades térmicas. Dentro de las propiedades térmicas encontramos al calor específico. El calor específico es cuánta energía es necesaria para aumentar 1 grado, 1 kilo de ese material. La unidad que se maneja para el calor específico es kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. La próxima propiedad es la dilatabilidad. Es la capacidad de modificar sus dimensiones con variaciones de temperatura. Existen 3 tipos de dilatabilidad. Existen 3 tipos de dilataciones: dilataciones lineales, dilataciones superficiales y dilataciones cúbicas. Vamos a hablar de las maneras de propagación del calor. Esto es un tema más que voy a ver en otros videos ya relacionados con el tema de física, pero vamos a nombrarlos ahora: conducción, convección y radiación. La conducción es básicamente cuando el calor se conduce de partícula a partícula, de molécula a molécula. Por ejemplo, si vos agarrás y calentás una cuchara en la parte de donde levantás, va a llegar un momento que el mango también se va a calentar. Esa es la conducción de calor desde la parte donde levantás hasta el mango. La convección se logra a través de fluidos, como por ejemplo el aire es un fluido, acompañado de un movimiento. 2 corrientes de aire, una fría que se va a posicionar por la parte inferior de la habitación y una corriente de aire más caliente que se va a posicionar en la parte superior de esa habitación. Como el calor siempre va a tender a ir desde la parte más caliente a la parte más fría para equiparar las temperaturas en una temperatura promedio, lo que va a ocurrir es que la temperatura de la parte superior de la habitación descienda, entonces esas corrientes empiecen a bajar y las corrientes de abajo, las frías, empiecen a ganar ese calor que traen las de arriba para empezar a subir. Y es un ciclo continuo hasta que se equipare la temperatura de ambas corrientes y sea la temperatura ambiente que todos tenemos en cada habitación. La estufa, al estar abajo, lo que hace es calentar esas corrientes frías para que asciendan, y las que estaban arriba, que no van a estar a la misma temperatura que las que están subiendo, bajen para volver a subir cuando se vuelva a calentar, y ese es un ciclo constante de una estufa. El aire acondicionado hace lo mismo, enfría las corrientes de arriba para que bajen y les dejen el espacio a las de abajo que están no tan frías como las que suelta el aire. Se vuelve a generar este ciclo de temperaturas. La radiación se logra a través de ondas electromagnéticas, como por ejemplo el calor del sol que llega por radiación a la Tierra, o un ejemplo más doméstico es cuando pones algo a calentarse en el microondas. Las ondas electromagnéticas que produce un microondas son constantes, por ende nunca va a equipararse una temperatura. Por eso, si vos dejás en el microondas las cosas mucho tiempo, se calientan demasiado. Otra propiedad que tienen los materiales es la conductibilidad térmica. El libro define la conductibilidad térmica como la cantidad de calor que cierto cuerpo de 1 metro cuadrado de sección y 1 metro de espesor es capaz de transmitir por cada hora transcurrida y por cada grado de diferencia entre ambas caras. ¿Qué quiere decir esto? La conductibilidad térmica, que así la llama el libro, yo la llamaría más transmitancia térmica. Imagínense el siguiente ejemplo. Tenés un muro, de este lado vas a tener el exterior y de este lado el interior. Lo que va a pasar es que vamos a considerar que en el interior hay 25 grados y como afuera es verano hay 30. Esa diferencia de 5 grados va a ocurrir dentro del muro. En función del material
que hagas el muro es el diferente coeficiente de conductibilidad térmica que va a tener. Eso va a hacer que el material sea menor o mayor aislante térmico, por ende se va a escapar menos calor en invierno y va a introducirse menos calor en verano, en función del material. La conductibilidad térmica tiene una unidad bastante particular, es kilocaloría sobre grados centígrados por hora por metro. Otra de las propiedades que dice el libro es la reflexión del calor, que va muy de la mano con la permeabilidad del calor radiante. El calor radiante es el calor que se transmite por radiación. Hay materiales que son atérmanos, que quiere decir que son impermeables al calor, por ende van a aumentar su temperatura en función de la cantidad de energía que absorban. Y hay materiales que son diatérmanos, que son permeables al calor, que lo que hacen es dejar pasar el calor sin variar su temperatura. En todos los casos de que haya un choque de una onda electromagnética de calor radiante contra una superficie, van a ocurrir tres cosas. La primera es que el calor se refleja, la energía se va a reflejar, como por ejemplo pasa en paredes blancas. La luz del sol la reflejan. Parte de esa energía también va a ser absorbida, esa pared blanca se va a calentar también, y parte de esa energía también va a ser traspasada por la pared, que lo que va a hacer es calentar el interior de la casa, por ejemplo. Hasta acá las propiedades térmicas. Seguimos con las propiedades acústicas. Las propiedades acústicas se refieren básicamente a la transmisión y reflexión del sonido. El sonido se origina por vibraciones de frecuencias variables. Las frecuencias más altas con sonidos más agudos y las frecuencias más bajas con sonidos más graves. Nosotros tenemos un rango de frecuencia que es el sonido puede propagarse en el aire o en un material. En el vacío no tiene la posibilidad de propagarse, por eso en el espacio no hay sonido. El sonido choca con un cuerpo y esa energía es absorbida por ese material, lo cual genera un aumento de temperatura. Parte de esa energía se va a transmitir y parte se va a reflejar. En la construcción se trata de controlar los niveles de insonoridad de cada ambiente en función de para qué vaya a ser utilizado ese ambiente. No vas a insonorizar igual un ambiente que es privado como una habitación que una cocina. Entonces se pueden jugar con esos materiales, etc. Las propiedades ópticas. Las propiedades ópticas son básicamente lo que vos ves del material. Vos cuando mirás algún tipo de material vas a detectar texturas, color, etc. Todo eso tiene una estrecha relación con el espectro visible que nosotros percibimos de las ondas electromagnéticas, que son la gama de colores que vemos en el arco iris. Cuando vemos un material, lo que está pasando es que el material está absorbiendo todo el espectro luminoso, excepto las ondas electromagnéticas que está reflejando, que son las que nosotros vamos a percibir, y por eso vemos el color del material. A esto se le llama la reflexión de la luz. También existe otra propiedad que es la transmisión de la luz, que generalmente la tienen los materiales que son transparentes, como por ejemplo el vidrio, el acrílico, entre otros materiales así transparentes. Lo que ocurre acá es que la luz choca contra el vidrio, contra la superficie del vidrio, y se refracta. Que se refracta significa que de la luz que choca, parte va a traspasar y parte se va a reflejar, y haya parte de la luz que se transforme en energía que aumente la temperatura del vidrio. Propiedades eléctricas. La conductibilidad eléctrica es la capacidad que tiene algún material de conducir la energía eléctrica por su masa. Por ejemplo, la goma no tiene capacidad de transmitir energía eléctrica por su masa, pero el metal sí la tiene. A la goma podríamos decirle que es un material aislante eléctrico, y al metal le podríamos decir que es un material conductor eléctrico. Propiedades químicas. Las propiedades químicas de cada material son las siguientes. La composición química, que es básicamente de qué está compuesto el material, porque la presencia o ausencia de algunos elementos puede hacer variar sus propiedades. Por otro lado, también tenemos lo que es la estabilidad química. La estabilidad química, para que me pica un ojo, se rascaba los dos. La estabilidad química es la resistencia que opone un material a los agentes agresivos. Los agentes agresivos lo que van a tratar de hacer es alterar las propiedades de ese material. A veces también es importante la inestabilidad química, que es la capacidad de reaccionar de algún material. Por ejemplo, el cemento. El cemento posee una estabilidad química
muy pequeña, por ende se lo puede catalogar como inestable, que al contacto con el agua reacciona. Pero bueno, esto es un video que voy a subir después, que bueno, está en aglomerados y aglomerantes. Vamos entonces con las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son 8. La primera es la resistencia. Cuando un material es resistente, se necesita una fuerza mucho mayor para lograr una deformación en ese material. La siguiente propiedad es la tenacidad. La tenacidad es la capacidad de admitir una deformación antes de romperse. Cuando a un material se le dice que es tenaz, se hace referencia a que ese material aguanta mucha deformación hasta recién romperse. Por otro lado, la fragilidad es todo lo contrario. Un material frágil es un material que sin mucha deformación se rompe, como por ejemplo el vidrio. Otra de las propiedades mecánicas es la elasticidad. Según el libro, define cuerpo elástico como un cuerpo que vuelve a su estado original, a su forma original, después de una deformación. Ya voy a hacer un video con el tema de solicitaciones, deformaciones, etcétera, que eso es más de introducción a los tipos estructurales, pero por ahora quedémonos que un cuerpo es elástico cuando se le aplica una fuerza que lo deforma, pero cuando esa fuerza desaparece, ese cuerpo vuelve a su forma original. Por otro lado, un cuerpo es plástico cuando pasa ese nivel de deformación elástica y entra en la deformación plástica, que fuerza es tan grande que ya el cuerpo le es imposible volver a ese estado de antes, por ende asume la nueva forma que la deformación deja. El ejemplo más claro es el siguiente. Esto es una deformación elástica porque vuelve, y esto es una deformación plástica porque ya... bueno, no. Otra de las propiedades mecánicas es la rigidez. La rigidez hace referencia a que cuando un material es más rígido, se necesita mucho más fuerza para generar una deformación. La dureza es la resistencia de un sólido a dejarse penetrar por otro sólido por acción de una fuerza. La última propiedad mecánica es la isotropía y la anisotropía. La isotropía es cuando el material presenta iguales condiciones de elasticidad, cualquiera sea la dirección en la que se lo deforme. En cambio, un material anisótropo, por ejemplo la madera, se va a deformar de diferente manera en función de la dirección en la que se lo deforme. Las últimas propiedades que vamos a ver son las propiedades tecnológicas, que hacen referencia a los procesos que se les puede hacer a los materiales y que permiten al material recibir la forma necesaria o requerida para su empleo. Hay 3 operaciones que se le hacen a los materiales, que son las operaciones de separación, que se encargan de dar forma y tamaño cortando el material, dividiendo el material o separando el material, depende de la operación que se le tenga que hacer y depende del material. Las operaciones de agregación, que son la unión de materiales por medios físicos, químicos o mecánicos. Y las operaciones de transformación, que se hacen modificando la forma del material sin necesidad de agregado. Ahora sí, una vez explicadas las operaciones, vamos a las propiedades. Las propiedades tecnológicas son la forjabilidad, que es la capacidad de un material de alcanzar una forma determinada mediante golpes. La maleabilidad es la posibilidad de reducir un material a una lámina delgada. La ductibilidad es la capacidad de estirar el material hasta reducirlo a hilos. La plasticidad es la capacidad tecnológica de un material de deformarse y retener la nueva forma. Y la soldabilidad, que es la capacidad del material, permite unirse con otro material mediante una soldadura. Esas son todas las propiedades tecnológicas que se conocen hasta el momento, o por lo menos el libro nos arroja. Esas son todas las propiedades de los materiales, y acá el libro nos recomienda una cuestión que dice: las 3 cuestiones fundamentales a resolver son las siguientes: ¿qué material utilizar?, cuánto material utilizar y cómo utilizar el material. Muy frecuentemente la elección estará orientada en primer término por las propiedades físicas, químicas y afines, la determinación de la cantidad por las propiedades mecánicas y la indicación de cómo utilizarlo por las tecnológicas. Pero la decisión final resultará de la consideración conjunta de todos los factores. Esto quiere decir que siempre que tengan que elegir un material van a tener que tener esas 3 cuestiones: ¿qué material usar?, ¿cuánto voy a utilizar? Y ¿cómo lo voy a utilizar? Y bueno, ya vamos llegando al final del video.
Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos. Los dos grupos más grandes de los materiales naturales y los materiales artificiales. Las propiedades físicas, tanto las formas, dimensiones, peso específico, porosidad, grado de densidad, higroscopicidad, permeabilidad, homogeneidad y heterogeneidad del material. Las propiedades térmicas, tanto como el calor específico, la dilatabilidad, la propagación de calor, transmitancia térmica, propiedades acústicas, como la insonorización, propiedades ópticas, reflexión y transmisión de luz, propiedades eléctricas, conductibilidad eléctrica, no térmica, eléctrica, propiedades químicas, como estabilidad química e inestabilidad química y composición química, propiedades mecánicas, la resistencia, tenacidad, fragilidad, elasticidad, plasticidad, rigidez, dureza, isotropía y anisotropía, y las propiedades tecnológicas, que fueron las que acabamos de ver, que eran las diferentes operaciones existentes y la forjabilidad, maleabilidad, ductibilidad, plasticidad y soldabilidad. Así que bueno, hasta acá el video.